vamos a realizar la última actividad de este segundo encuentro de investigadores e investigadoras de IESET Chile. Y para eso contamos con la presencia a través de la virtualidad de la doctora Marcia López Reis, quien nos va a acompañar en esta mañana. La doctora Marcia López Reis es académica de la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquita Filho de Brasil, es doctora en sociología y tiene una maestría en educación. A nivel de posgrado es especialista en supervisión y currículum, es licenciada en pedagogía y postdoctora en políticas públicas de educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora de la Universidad Estadual Paulista Julio Mesquita Filho, del Departamento de Educación, de las carreras de formación de profesores y profesoras, del programa de posgrado en educación escolar, y además es profesora colaboradora del programa de posgrado en sociología en la Universidad Unicamp de Brasil. Desarrolla investigaciones bajo el tema de las políticas educativas, gestión educativa, prácticas de equidad con calidad, aprendizaje centrado en el estudiante, tecnologías de información y comunicación en educación. También gestiona algunos proyectos de extensión, entre ellos el Cursinho Ferradura y otros proyectos de investigación y colaboración internacional. Y ha implementado también programas de formación de profesores para la educación básica y superior. Forma parte de redes de estudios de investigación como la red Acacia y la red READG, entre otras. Y ha publicado distintos trabajos en revistas y libros especializados, principalmente sobre educación y tecnología, los cuales se pueden encontrar en distintos sitios de la internet. La doctora Marcia López nos va a compartir hoy día una conferencia que se titula Tensiones y retos de las tecnologías de la información y la comunicación a la educación en el contexto de la cruel pedagogía del virus. Bienvenida y muchas gracias, doctora Marcia. Le dejamos la palabra. Hola. Hola a todos, hola a todas. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por la posibilidad de este diálogo que aquí estamos nosotros haciendo como que la tesitura de la comprensión de un proceso tan largo que nos han prometido que serían como que algunos días, pero se han pasado meses y al fin y al cabo 2 meses y aquí estamos nosotros. Me gustaría muchísimo agradecerles la invitación desde la organización del evento, de modo muy especial a Angélica Oliva, y agradecer a las personas que han hablado antes de mí, Marilda Schneider, Camila y el profesor Ricardo Gaete. Igual me han encantado las presentaciones y a lo mejor podemos hacer aquí un momento de compartir parte de esta comprensión de procesos tan complejos que por ahora estamos viviendo. La proposición ha sido como que per se un reto, porque tratar del tema de las tensiones y retos de las tecnologías, de la información a la educación, en el contexto de la cruel pedagogía del virus que hemos prestado del sociólogo Boaventura Sousa Santos, este portugués que a nosotros nos ha brindado con muchísimas, muy buenas análisis, seguro que los conocéis, aquellos que todavía no conocen, merece la pena, y es desde ese sitio que voy a hablar yo. Entonces, yo he elegido como que algunas premisas centrales para que podamos hacer como que parte de este diálogo. Y la primera es exactamente el punto de que hace mucho que las tecnologías desarrollan un importante rol en la educación. Y para nosotros van a funcionar, es un concepto muy importante para todo lo que vamos a hablar aquí, y conocéis igual,
el tema es de las tecnologías como posibilidades de poder. Y en esto quedan procesos que hemos, de modo muy histórico, alejados, de algunos momentos, incluso como parte de la formación de los profesores, hemos hecho muchísimas formaciones, hemos hecho incluso políticas de formación, políticas públicas de formación de profesores que están basadas en este tema del empleo, de la utilización de estas tecnologías de poder, del poder para el proceso ese de las prácticas cotidianas. Entonces, Luis va a poner para nosotros un video muy corto, a lo mejor lo conocéis todos, y les pido disculpas a los que ya conocen, pero me gustaría muchísimo que mirásemos, porque son algunos pocos minutos en que vamos a hacer como que un recorrido, y en ese recorrido quedarán algunos momentos que vamos a tratar de ese tema. The history of technology in education. Let's begin. How are you going to shape the classroom of tomorrow? El primer aspecto que me gustaría muchísimo compartir con ustedes es que lo ven en este video que es muy sencillo y muy lineal de un proceso que nada tiene de linearidad y tampoco de un proceso de sencillez.
Y entonces será desde ahí que voy a tratar del tema de las tensiones y de los retos. La resignificación de las prácticas pedagógicas y curriculares en sus momentos de planificación, implementación y evaluación, que incluso han sido tratados en algunos momentos y hechos como que un abordaje muy interesante por el grupo de la profesora Marilda y la profesora Camila, tiene que ver exactamente con aspectos en que este proceso de la apropiación, del proceso de acceso, de la permanencia de las tecnologías en nuestras prácticas pedagógicas, ha cambiado el sentido incluso, vamos a ver, de la gestión y procesos esos que van incluso a afectar y llegar hacia el tema de la responsabilidad, como hemos comentado hace poco. Ellas han comentado hace poco. Las tecnologías, entonces, de la información han informado, han comunicado, pero resultaría una importante duda y un proceso que sigue siendo objeto de nuestras investigaciones. ¿Resultaría posible que el proceso de enseñanza y aprendizaje se pasara en espacios y tiempos tan distintos? Y entonces lo hemos visto, por ejemplo, que en estos tiempos y espacios tan difíciles, hemos conocido, por ejemplo, la ganancia y cuánto tenemos de una valoración incluso de las empresas esas que llamamos de Big Techs. Y el ejemplo, yo creo, más paradigmático de eso va a ser, por ejemplo, esa noticia que hace como que casi un año que hemos tenido, de que, por ejemplo, empresas como Apple, que es parte de una de las 5 grandes Big Techs, hoy tienen un valor bastante por encima, por ejemplo, que el Producto Interno Bruto de un país. O sea, teníamos incluso en el medio, en el proceso ese de la transición, en el medio de la pandemia, un proceso de una riqueza y una concentración de renta todavía más grande en estas empresas. Pero lo que a nosotros nos interesa en las políticas públicas de educación no es tan solamente el proceso ese de cuánto tienen ganancias de valoración, pero sobre todo el tema de los algoritmos, el tema de la información que poseen estas empresas en la actualidad. Y es con esto que vamos a tratar y vamos a abordar y hacer un proceso de análisis, porque vamos a reflexionar de las tensiones siempre desde un instituido y un sitio del instituyente. Esto para nosotros en las teorías de la sociología trata exactamente del proceso ese que tendríamos como algo que fuera lineal, algo que pudiera ser, por ejemplo, hecho como análisis de una manera desde modelos que hemos construido, por ejemplo, a lo largo del siglo XVIII, a lo largo del siglo XIX, o a lo mejor en el siglo XX incluso, a finales, pero que han cambiado de una manera muy pronta de un modo muy estructural. Entonces, es de eso que estamos hablando cuando tratamos de las tensiones, algo que se ha instituido como un proceso histórico, como un proceso socialmente construído, y un proceso de algo que cambia muy pronto, de modo muy pronto, y que vamos a ver que voy a emplear una metáfora que será la metáfora del proceso un modo como si fuera una serpiente, para que podamos comprender todo eso. Pues nada. En termos muy generales, ya tendríamos algunos análisis interesantes que voy a emplear para comprendernos esa relación entre lo que está instituido y lo instituyente, que serían 5 reacciones generales frente a la coyuntura del COVID-19. Ha sido publicado por Universia en el mes de mayo, por ahí, el 2020, y tendría como que una estructura muy interesante para comprender ventajas y retos. Emplean exactamente de esta manera. Y son 5, y voy a comentar con ustedes, por ejemplo, desde el primero. Ventaja, si podríamos comprender así como han comprendido. El modelo educativo de universidad influye en su capacidad de reacción. Esto para nosotros es muy importante porque lo sabéis, lo conocéis, en Brasil tenemos algunas dimensiones continentales y tenemos incluso una calidad de estas dimensiones muy importante. Entonces, no podríamos, por ejemplo, hablar en universidad en Brasil y tener tan solamente un modelo de universidad. Tendremos, para empezar, una universidad, por ejemplo, pública y una privada. E incluso entre las universidades públicas tenemos distintos modelos de gestión, de participación, de procesos de acceso, de permanencia y todo eso. Entonces, tendríamos como que
múltiples modelos. Y estos modelos se han demostrado y se han hecho muy distintos y todavía más concretos y reales en las reacciones que hemos tenido. Por ejemplo, en algunas de las universidades, por ejemplo, privadas, muy prontamente los profesores han hecho como que una migración hacia los espacios y tiempos muy distintos desde el marzo del 2019. Entonces, estamos hablando de un proceso en que ellas ya hacían como que un movimiento, algo, por ejemplo, antes incluso del proceso ese de la pandemia, para hacer lo que llamaremos en momentos de teleeducación, o sea, una educación a la distancia, remota, lejana, de ese espacio tan importante para nosotros, que es ese espacio de la presencialidad. Muy bien. Con este proceso de un modelo que puede influir y que tiene, en nuestro caso, múltiples modelos, el reto sería el proceso, para comenzar, de la inequidad en la construcción que es expedita de una infraestructura tecnológica. O sea, el primer aspecto ya comienza por essa desigualdade. Não tendríamos nós outros, em las universidades, estruturas ou infraestruturas que fueran iguales. Muito bem. Nesse sentido, o impacto primeiro, porque nós somos a gente que se hace como o fomento das políticas públicas, é que tendríamos que cambiar desde uma política e umas políticas, sobretudo de formação do professorado para a educação básica, que además de la calidad tendría que estar muy en línea con el tema de la equidad. Miren, que estamos aquí tratando de un tema que para nosotros es muy importante que se lo haga la distinción de la igualdad hacia la equidad. O sea, hemos salido de un modelo, que podríamos decirlo así, muy desde la Revolución Francesa, que trata del tema de la igualdad, y tendríamos, aunque no resuelto, el tema de la Revolución Francesa, migrado hacia el tema de la equidad. O sea, no podremos tratar a los iguales, a los desiguales, perdona, con una igualdad que no les proponga un proceso de superación, de acceso y de romper el proceso de la inequidad. Por lo tanto, los principios de equidad en nuestras prácticas y en las políticas públicas se hace todavía más necesario. Y entonces aquí tendríamos ese proceso de tratar a los desiguales de un modo desigual, de un modo diferenciado, para que puedan superar esto. Una otra ventaja que se muestra muy interesante, la segunda, según el documento sería el tema de la inversión financiera, perdón, que ha escrito con error, en recursos para la continuidad educativa y disminución de las brechas, voy a poner en el plural, digitales. Los retos para eso, la carencia de instrumentos de evaluación o acreditación de los saberes de los estudiantes en el contexto de la enseñanza virtual. Para que pongamos como ejemplo, voy a decirles, por ejemplo, que desde el tema de la obra magistral del profesor Boaventura Santos, que aunque sea muy corta, es impactante por el tema de los colectivos, como se los aborda. Vamos a observar que en muchos momentos esto de la inversión financiera se ha hecho más que necesaria, incluso cuando lo podríamos observar como esta imagen, por un proceso de una profundización exactamente de esta inequidad y de estas desigualdades. Entonces, en un momento muy importante, lo ven aquí, y me gusta muchísimo este dibujo, porque hace como que en broma un proceso para que lo podamos ver. Y desde dónde estamos hablando. La universidad para esos que ya tendrían el acceso, el proceso todo de una infraestructura que les permitiera acceder y apropiarse, esto es otra parte muy importante para nosotros, de los conocimientos, aunque no hubieran ido hacia la escuela, tendrían las condiciones para eso. Entonces, el acceso a la universidad se muestra muy cercano. Mientras, una otra parte muy importante de la población, en nuestro caso brasileña, y eso se reflexiona y se puede mirar reflejado en los datos mundiales, que está todavía más lejos. A mí me gusta muchísimo la idea de la opacidad,
que este dibujo diseña y permite. O sea, yo no tengo el acceso siquiera para demostrar el lugar donde están ellos. Y en esta experiencia de una inversión financiera que se hace necesaria y se ha hecho necesaria, nosotros, por ejemplo, aunque seamos una universidad pública y estatal, las opciones que hemos tenido para hacer con que las aulas, las clases y los profesores y la comunidad de la universidad pudiera seguir estudiando y construyendo el conocimiento, incluso bajo el tema de lo que estamos viviendo ahora, ha hecho en una asociación, por ejemplo, con una de las Big Techs. Entonces, se ha hecho una inversión con números, con cifras que son casi impensables para que lo teníamos, que decían que teníamos antes en la universidad. Estamos aquí en la plataforma Zoom para que tengamos una idea, y era una plataforma que tampoco era conocida por nosotros, era alguna cosa muy chica, que para algunas reuniones muy puntuales, y hemos hecho lo que se han convertido para nosotros estas empresas. La inversión financiera, por ejemplo, que mi universidad ha hecho en el Google y en procesos de un repositorio, procesos de pantalla, determinadas herramientas, todo eso ha sido hecho para que pudiera entonces disminuir esta condición de inequidad. Si seguimos por aquí, tendríamos la tercera ventaja, que serían los procesos de formación pedagógica continuos para los docentes. Todos nosotros conocemos lo que ha pasado. Ojalá yo no esté sola en este tema, pero hemos pasado por un montón de calificaciones, de cursos de extensión o formaciones muy cortas, a veces más largas, para que pudiéramos emplear lo de las tecnologías. Y hemos tenido algunos dilemas incluso, porque los voy a llamar de dilemas. Si el móvil podría o no ser empleado en sala de aulas, si podríamos hacer, por ejemplo, algunas prácticas laboratoriales con procesos de simulaciones en el ordenador. Pouco de eso hemos hecho práctica y de modo muy concreto en nuestras aulas, hasta que ha llegado la pandemia, y con la pandemia, de modo muy pronto, hemos hecho, a pesar de los longos programas de formación con las herramientas TIC, tecnologías de información y comunicación, poquísimos de nosotros estábamos capacitados para eso que yo he hecho aquí con énfasis de la teleeducación y la importancia de la acreditación de esos procesos. ¿Por qué lo he subrayado el tema de la teleeducación? Por un motivo muy sencillo. Todavía no sabemos nosotros de las posibilidades y del alcance que tiene lo de la teleeducación. Es muy sencillo. Si van a ver que un chico, un joven o un adulto que esté, por ejemplo, con todas estas condiciones, puede tener un proceso de construcción de la educación. Pero de modo muy raro y muy difícil, muy escaso, perdón, van a poder los otros que hacen parte de un muy importante conjunto de colectivos que no tienen siquiera el acceso. Por lo tanto, el tema de la educación es algo que todavía no hemos comprendido sus posibilidades por el contexto de la desigualdad e inequidad. Al fin y al cabo, la educación empieza con una acogida. A lo mejor no lo conocéis a todos, pero a lo mejor sí. El tema del Ubuntu, como llamamos, es una herencia que hemos tenido de los pueblos nuestros que han venido de África, y que dice, yo soy porque nosotros somos, entonces, que somos nosotros. Entonces, la idea esta de una teleeducación, ela se pone una duda muy importante, incluso por esta condición de la necesidad de la presencialidad. Todavía más que esto, además de la presencialidad, voy, por supuesto, no podría dejar de hacerlo, el tema de que el aprendizaje se hace en las mediaciones con los maestros y los otros estudiantes, incluso entre pares. Al fin y al cabo, para nuestro Paulo Freire, nadie aprende solo, nadie aprende por el otro, aprendemos por las interacciones que son mediadas por el conocimiento. Algunos de nosotros van a decir, mediadas incluso, para empezar, por el lenguaje. Pues nada, si esto es así, les doy para brindarles con un ejemplo,
el tema este de la necesidad del otro, de la mediación y el proceso de la presencialidad, esto es un ejemplo que yo empleo en mis clases y por supuesto que yo no hacía eso antes del proceso del marzo del 2020 y desde entonces como un modo de involucramiento, como un modo de acogida, por ejemplo, yo he hecho como que una distribución, yo y algunos compañeros, distribuciones de roles en el aula. Entonces, les hemos hecho como que llamado de dioses para que puedan cada uno en el aula hacer un rol del Cronos, el rol del Hermes, Atena o a lo mejor Armonía. Y entonces hacemos como que una distribución en el sentido de buscar hacer con que el proceso de una educación, que no vamos a llamar de una teleeducación, se pueda hacer a pesar de la distancia, a pesar de los tiempos y a pesar de los sitios, de los espacios que se han cambiado de modo tan tremendo como ha sido hecho en la pandemia. Y en este sentido seguimos para la otra ventaja, la facilitación, por ejemplo, del trabajo remoto del personal administrativo de la universidad. Sobre todo la gente esta que gestiona procesos que sean, por ejemplo, de las inscripciones, procesos de acompañamiento, procesos de registros, certificaciones. Entonces tendríamos aquí un montón de prácticas que parecen como que una ventaja. Incluso prácticas que nosotros, desde la burocracia, que es un importante concepto para nosotros, se han hecho por fin demostrado, enseñado para nosotros qué sentido tendría antes. Tendremos, por ejemplo, prácticas como algunas actas de reuniones o procesos de encuentros o registros o papeles y todo eso, que se ha hecho como que la utilización de este periodo, de este tiempo, de este rato, como que empleando los recursos esos de las nuevas tecnologías, que de nada tienen de nuevo, podríamos entonces facilitar el trabajo de esta gente. Como reto, el proceso claro del efecto psicológico del confinamiento que impacta la capacidad de aprendizaje de los propios estudiantes. Entonces, aunque el administrativo lo vaya muy bien en esos movimientos y tendencias, nos parece todavía más objeto incluso de preocupación y de investigación qué efeitos psicológicos tendríamos nosotros en esta capacidad de aprendizaje. Hemos vivido hace poco, incluso, como que unos meses, estamos todavía en 2021, cuando las escuelas han vuelto a su presencialidad, niños, incluso maestros y maestras, profesores y profesoras, gente que estaba de tal modo con una adicción, podríamos decirlo así, al uso del móvil para hacerlo todo, que al volver al aula, y en aula no podrían usar todo el tiempo esas herramientas, se han puesto como que con una síndrome de abstinencia, como si fueran personas que estuvieran con una dependencia psicológica muy importante de estas herramientas. O sea, una tensión y un reto que coexisten un poquito más. Pero si habíamos dicho esto, que era necesario un proceso de una democratización de la conectividad con calidad, me gusta muchísimo esta instalación que yo la suelo utilizar para comprender un poquito más. A lo mejor todos la conocéis, pero me encanta el modo como Jorge Hernández Blake ha hecho la instalación del castillo, o sea, un detalle que de nada tiene de detalle, como de la conectividad, de la calidad de la conectividad, por ejemplo, puede hacer un cambio como eso que lo vemos en la instalación de Jorge. Entonces, para nosotros, en las políticas públicas, el detalle de que si serán un tipo como 3G o 4G, 5G, si tienen un espacio adecuado o no para sus estudios, va a ser una diferencia como lo hace, por ejemplo, en esta instalación de Blake el 2016. Pues nada, y en eso estamos caminando entonces para la última ventaja que lo ven, que han elaborado el documento del Banco Mundial y publicado en la universidad, la idea de la solidez institucional de las instituciones como las universidades.
Para nosotros ese es un tema muy importante porque como un todo se ha hecho de un modo serpenteante, cambiante. Algunas ideas y algunas instituciones incluso se han puesto como que en duda sobre su función, sobre su utilidad, sobre su relevancia social. Y más que nunca, el tema este de una concretud, de una solidez institucional de las universidades se ha hecho muy presente. ¿Por qué? A la vez que tendremos investigaciones que se han interrumpido, como lo ven aquí como el reto, a la vez que el riesgo de la sostenibilidad financiera de estas instituciones igual se ha puesto como una duda, una grande cuestión, la salud económica igual se ha demostrado que si en las universidades son formados los profesores y maestros para la enseñanza y la educación básica, pública, de calidad y para todos, se hace falta entonces que estas instituciones, más que nunca, puedan entonces recibir algo de procesos que sean, por ejemplo, voy a encerrarles aquí, algunas actividades compartidas con sectores que hace poco para nosotros representaban posibilidades muy escasas de una parcería. Esta es una fotografía importante y lo saben que fotografías tienen sus problemas porque lo ven como que estático el proceso, pero lo ven aquí al fondo una pantalla, un folder de que dice SESC Paraíba. Paraíba, para los que todavía no conocen Brasil, pero seguro que lo conocerán porque merece la pena siempre, tratan, por ejemplo, de un estado que está más al norte de mi país. Y lo sabéis también que al norte quedan los estados que son más pobres, donde la inequidad se hace todavía más profundizada, más cruel. Y entonces tenemos algunas experiencias ya que estamos viviendo un poquito antes de la pandemia, con sectores como esse. Esse, por ejemplo, es parte de como si fuera un pool de empresas que son del comercio, que hacen una ayuda, un aporte, como si fuera efectivamente casi que una parcería para que puedan hacer la financiación de escuelas públicas y que puedan, aunque estén haciendo el proceso de la financiación, que no vengan a hacer una inversión, para que tengan una idea, en los temas del currículo y el proceso de su implementación. Por supuesto que tienen sus intereses en ese proceso, que tienen determinados procesos en que la inversión se puede hacer así, en cambio de tasas, impuestos y todo eso. Pero son posibilidades que antes de la pandemia se mostraban escasas y muy lejanas, y que tras el proceso de la pandemia se han tornado se han cambiado, perdonen, un proceso más cercano. De eso, tendríamos, además del proceso de la financiación, la diversidad y la pluralidad de nuestras escuelas. Para que tengan una idea, escuelas que eran privadas y que tendrían, por ejemplo, sus padres, sus responsables, que tendrían que pagárselo, porque en nuestro país la escuela pública, de modo distinto de Chile, no es un público pagado, es un público gratuito. Y en las escuelas privadas, que todavía tendríamos un proceso en que algunos padres y familias de las clases medianas hacían como que un esfuerzo para pagársele a los hijos una escuela privada, con el comienzo de la pandemia ha sido un movimiento muy tremendo de una migración de esos padres que son trabajadores incluso, de la escuela privada hacia la escuela pública. Bueno, la escuela pública aquí estaba, con sus perfiles, con su diversidad, con su pluralidad, que ahora tiene como un reto incluso recibir a una población que todavía por distintos aspectos y justificaciones no formaba parte de este colectivo. Y en este sentido, los distintos sectores pasan todavía a tener que estar todavía más integrados. Al fin y al cabo, préstamo de nuevo de los pueblos de África, se necesita un pueblo entero para educar un niño o una niña, y en ese sentido el pueblo necesariamente tiene que ver con estos grupos de interés. Y una de las cuestiones que hemos
llamado incluso de procesos de equívocos, casi que falacias que tendríamos incluso en el proceso que ha venido antes de la pandemia, que el profesor sería un tipo, un rol, un profesional, un sujeto, una persona que tendría y podría ser dispensable si cambia todavía más en alguien, a gente poderia dizer assim, com um rol indispensável, ou seja, essencial. E neste sentido, seja na presencialidade, seja na virtualidade, que algumas classes em meu país e alguns grupos de interesse lo han pensado como seria alguém que poderia ser substituído por um software, por um programa de computador, por um hardware, y esto se ha hecho como un gran equívoco. Familias y familias, por ejemplo, de ciertas clases muy altas en mi país, creían, por ejemplo, que no, las escuelas están cerradas, pero yo puedo hacer, por ejemplo, el rol de la mediación pedagógica. Esto se ha resultado casi como que una tragedia, porque al fin y al cabo, por supuesto que no, y esta ha sido sin duda una de las posibilidades de los retos que tendríamos. Pero, ¿qué profesor tendrá necesariamente que ser formado por nosotros en este espacio? Muy bien. Volveremos aquí al tema de las características y del movimiento entre lo que está instituido, las leyes, las políticas, los procesos todos esos de las conquistas que hemos tenido, la solidez, por ejemplo, de algunas instituciones, y aquello que está como que se instituyendo todavía, o sea, que no comprendemos porque estamos incluso a luz de las teorías, compreendendo parte de esos procesos, lo ven, Boaventura Sousa Santos, Paulo Freire, entre outros, poderíamos tratar de los sociólogos, pero por este momento todavía no. Pero miren, que tendríamos que hacer una formación que demandasen una formación distinta. Y para nosotros lo hemos hecho como que una sistematización en 3 aspectos. El conocimiento específico, o sea, aquello que tiene que ver com sua assinatura, com seu conteúdo. Desde que sítio hablamos? Eu hablo desde a antropologia, desde a sociologia, desde as matemáticas, desde as ciências. Isso é necessário e relevante. Pero, a la vez, o compromisso, isto que tem a ver com isto que comentaram ahorita há pouco, a responsabilidade social e política, sobretudo, tem lugar, espaço, sítio relevante ao lado do conhecimento específico. Y por supuesto, por qué no decirlo, por último, pero no menos importante, la idea de que tendríamos que empezar, como ya hemos empezado, una comprensión del conocimiento pedagógico como si fuera casi que hacia otra didáctica magna que podríamos comparar incluso, como han visto en este video muy corto, de modo lineal, que es muy malo, la idea de lo que ha representado la didáctica magna para nosotros en la educación en el siglo XVI. ¿Estaríamos nosotros viviendo algo como que muy cercano de una otra didáctica? Podríamos, por ejemplo, hablar de un contenido que podría ser digital, de prácticas digitales. ¿Cómo sería esto? Y entonces aquí estamos nosotros, y para ponerles como un ejemplo que a mí me encanta siempre enseñarles algo que ustedes conocéis igual por los movimientos todos que la educación pública en Chile nos ha enseñado. Esto trata de Brasil. Y si lo veis, empieza exactamente aquí en el tema de la Constitución Federal del 1988, que no por casualidad le llamamos la Constitución Ciudadana, y que desde aquí ha hecho un proceso de institución de políticas, de prácticas, legislaciones, de reglamentos, normas, que tiene como que ups and downs, que he llamado de serpenteantes. No sé si quedaría como una buena palabra para ustedes, pero como son escasas para mí las palabras, entonces lo pensé que podría ser aquí. Así, ¿por qué? Porque lo ven que tendremos los ups and downs, y en este proceso, miren, que se mantienen aquí algumas propostas que tendremos como um compromisso hacia 2024. Pero miren, como que hemos passado nestes 2 anos, quedan dúvidas se efectivamente tendríamos, em nosso caso, como que um plano nacional de educação
que queda como una ley para nosotros, y desde el 2014, para cumplirse hacia el 2024, ¿qué condiciones tendríamos antes? ¿Qué condiciones tendremos ahora? Y otro tema, ¿qué calificación vamos a nosotros a atribuirles a estas metas, objetivos y planes que hagan sentido, que puedan tener todo el proceso de la calidad, de la equidad que necesitamos nosotros? Pues nada, situarnos en este espacio significaría, por ejemplo, en este otro teórico en Brasil que lo tenemos como muy relevante para nosotros, el profesor Anísio Teixeira, que ha nacido en 1900, es de Bahía, para que tengan una idea, y ha muerto en circunstancias muy raras, que todavía no conocemos exactamente qué ha pasado. En 1971 estábamos viviendo incluso los años muy duros de la dictadura, la segunda dictadura de mi país, y decía el siguiente: esto del compromiso de la formación, perdón, tiene que ver exactamente con la calidad de la democracia, y ela só podría existir en el día en que se instalase la máquina que prepara las democracias. Y esta máquina es la escuela pública. Y siempre a mí me gusta decirle un poquito más. Y esta máquina tiene como que un combustible, lo que le alimenta y le fomenta exactamente relaciones de poder. Entonces, son las relaciones de poder que harían con que estas políticas públicas que se hacen reales y concretas en la escuela pública pudieran funcionar. Y de entre las tecnologías estarían entre aspectos de estas tecnologías de poder y del poder. Y una vez más, muchísimas gracias por la posibilidad del diálogo y de comprensión en profundidad de lo que estamos nosotros viviendo en estos tiempos. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces las contribuciones de la doctora Marcia López. Estamos llegando al final de nuestro segundo encuentro de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigaciones Educativas IESET Chile, y vamos a invitar al doctor Francisco Ganga Contreras a que nos acompañe con unas palabras de clausura y de cierre. Bueno, esta famosa frase que dice: bendito el que no tiene nada que decir y no lo dice, de verdad que no aplica para mí hoy día. Yo creo que hay muchas cosas que decir y hay cosas que se tienen que decir. Pero también entiendo que hemos estado un día y medio reunidos y como que hemos perdido un poco el training, ¿cierto? Esa capacidad de estar 2 o 3 días sentados en un evento, en un congreso, como que lo hemos sentido fuerte. Y por lo tanto me voy a centrar solo en un aspecto. Quiero aprovechar fundamentalmente para agradecer. Eso es mi sentimiento en este preciso momento. Y en primer lugar, agradecerle a ustedes. Estamos terminando esta jornada con casi 25 personas que hicieron un gran esfuerzo para desplazarse desde Antofagasta hasta Puerto Montt y también de universidades del centro. Y creo que eso tiene un tremendo mérito porque de alguna manera ustedes han entendido profundamente que era necesario reencontrarnos. Lo necesitábamos como seres humanos. Hace algunos días les compartía a los colegas del área de la gobernanza, y la verdad que lo imprimí, lo tengo acá, en eso andaba recién, voy a imprimirlo a la oficina, un artículo de investigación de unos investigadores de la Universidad de Valparaíso. Entonces, como es un artículo bien técnico y no era posible retener varios conceptos ahí interesantes, quise imprimirlo mejor. Decía: efectos a largo plazo de la resiliencia al estrés, neuroinflamación del hipocampo y enfoque conductual. En esta investigación que publicaron estos científicos de la Universidad del Paraíso, planteaban que la pandemia agudizó la soledad e impuso restricciones y distanciamientos. Todos lo hemos experimentado. Yo siempre he declarado que
Estuve más de un año con arresto domiciliario, con todo lo que eso significa psicológicamente, pero que esos distanciamientos han afectado la salud mental de la población, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel mundial, dicen algunos. Y eso ha traído como consecuencia que ha aumentado la prevalencia de enfermedades mentales, fuertemente la depresión, los trastornos de ansiedad. Y claro, cuando uno empieza a leer un artículo, sobre todo cuando es demasiado técnico y hay cosas que no entiende tanto, tiende a ir a las conclusiones para tratar de ver finalmente cuáles son las sugerencias que hacen estos señores. Y al final ellos sugerían que las caricias y la socialización sirven para prevenir esas enfermedades mentales. Y a mí me hacía mucho sentido porque desde el primer momento que nos reencontramos, viejos amigos, algunos cada vez más viejos, pero también nos sirvió para hacer nuevos amigos. Y en algunos casos, recomponer amistades que se habían trizado muchas veces por asimetría de información, incluso por lo que ha significado esta distancia. Y ha sido maravilloso recomponer esas amistades y entender lo que había pasado en el medio y volver a cimentar un renacer de esa amistad que creo yo toma mucho más fuerza todavía. Y un poco para la envidia de los que no pudieron estar, quería comentarles que sin querer, y probablemente porque sentíamos esas necesidades de las caricias y la socialización, la gran mayoría de los que están acá presentes continuamos nuestra actividad el día de ayer. Y créanme que fue muy enriquecedor porque uno también conoce a los colegas en otros planos, entiende sus sentimientos, las formas como reaccionan, y por tanto uno termina por conocer a ese par. No solo desde la mirada de lo que investiga, de su artículo, sino que ese lado humano que es tan importante en una relación investigativa. Así es que estuvimos hasta altas horas de la noche, algunos tuvimos que retirarlos con carabineros, ¿cierto? Era la medianoche y no se querían retirar estos individuos. Por lo menos, decía yo, tienen algunas características de los investigadores, ¿cierto? Son perseverantes, porfiados. Entonces, uno decía, vamos por buen camino. Yo creo que esa experiencia de habernos reencontrado compensa, sin duda, el esfuerzo de haberse desplazado a este lugar. Pero junto con agradecerlo a ustedes, porque en algún minuto con el profesor estábamos un poco asustados porque había emergido de nuevo el tema de la pandemia, entonces de pronto vamos a estar nosotros nomás, decíamos. No, tengamos confianza que van a llegar colegas. Así que cuando ustedes empezaron a subir por esas escaleras, créanme que empezamos a respirar y a sentirnos también mucho más tranquilos, porque esa era la idea de este encuentro. Justamente volver a mirarnos, volver a sentir ese cariño, volver a sentir esa amistad, ese calor. También quiero agradecer a la Universidad de los Lagos. La mayoría de ustedes saben que yo con mucho orgullo, como muchos de los colegas que están acá, hace 2 años llevamos muy bien puesta la camiseta de la Universidad de Tarapacá. Una universidad que nos acogió con mucha generosidad, nos abrió las puertas, pero también nos ha entregado su apoyo, que se ha sentido no solo en términos de discurso, sino que también en términos concretos y reales. Hemos tenido la posibilidad de experimentar una institución donde se respira el deseo de ser una universidad compleja, donde uno observa que hay pensamiento, reflexión, perspectiva estratégica. Pero eso no implica que yo me olvide de mi alma mater. Yo no soy nacido y criado en esta universidad, en la Universidad de los Lagos, y agradezco que la Universidad de los Lagos siga apostando decididamente por lo que es este instituto, facilitando los espacios, apoyando en los cafés también, un aplauso para ellos porque pudimos tener un cafecito a pesar de las circunstancias, y bueno, y cediéndonos los espacios que necesitamos justamente para trabajar y para poder materializar actividades como esta. Yo también quiero agradecer, y especialmente porque veo gente que admiro mucho, quiero agradecer a los colegas con más experiencia, que también han hecho un esfuerzo por vincularse con el IESEC, pero no solo nominativamente, sino que en términos concretos y reales. Y hoy día están, de hecho, en esta sala.
Son colegas que uno podría decir, lo han ganado todo. ¿Qué sentido tiene seguir perseverando en esto? Sin embargo, uno lo observa con el mismo entusiasmo, con el mismo aprecio, y yo creo que tenemos que ser agradecidos de esos colegas que tienen reconocimiento, no solo nacional, sino que también reconocimiento internacional. No los voy a nombrar porque yo sé que todos ustedes saben a quiénes me refiero. Cuando pienso en estas personas, inmediatamente se me viene a la mente una frase muy célebre de Jean-Paul Sartre. Seguramente ustedes han escuchado más de una vez. El hombre, bueno, para ser un poquito más actual, el ser humano es lo que hace con lo que hicieron de él. Yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad, los más jóvenes, perdonen que me coloque en esa categoría, los más jóvenes, de aprender de estos colegas con más experiencia y de transformarnos efectivamente en esos grandes investigadores que ellos son. Han recorrido ese camino y tienen mucho que mostrarnos. Nosotros tenemos mucho que aprender de esos referentes. Así es que yo estoy claro que probablemente los jóvenes hoy están de moda, pero también me gustaría ser muy fuerte en decir que aspiro a que la gente con más experiencia nunca pase de moda. Muy por el contrario, que efectivamente recuperemos el respeto, la reverencia por esos colegas que si hay algo que tienen es sabiduría acumulada. No puedo dejar de agradecer al equipo del IESET, al equipo directivo, al equipo administrativo, a todos los soportes tecnológicos. Ahí hemos tenido que transformarnos porque efectivamente en algún minuto no teníamos personas para enfrentar el evento. Son detalles que ahora que ya tenemos éxito se los podemos compartir. Pero sin embargo, la implicación de estos colegas ha sido tal que han estado dispuestos a... Bueno, no tenemos informático, no importa, ahí vamos a ver cómo la resolvemos. No tenemos a nadie que sepa transmitir virtualmente, no importa, ahí vamos a inventar algo y vamos a salir del paso. Yo creo que esa es la actitud que se requiere en organizaciones que están comenzando. Por supuesto, estoy muy agradecido de los coordinadores de área. Yo pienso que si hay algo potente de esta entidad que están haciendo, es este equipo que se ha armado. Y como todo buen equipo que avanza hacia un propósito y un destino muy claro, necesita de liderazgo. Y creo yo que hemos tenido la fortuna de tener un líder que representa los valores del liderazgo transformacional, un líder dialogante, una persona dúctil que es capaz de recibir comentarios, aceptar nuevas ideas. En definitiva, un líder que practica el ginosco, la frónesis aristotélica en el amplio sentido de la palabra. Me refiero a nuestro director general, el doctor Daniel López. No lo iba a decir, pero la verdad es que de repente me traiciona la ansiedad. Y antes de retirarme, quería contarles algo que solamente se los cuento porque me siento muy en casa. Cuando yo llegué a Osorno, ya hace muchos años, que no quiero sacar cuentas, gracias, muchas gracias. Me recuerdo, y seguramente los más antiguos recuerdan eso, antiguamente no existían los palacios del consumo, los malls, ¿cierto? Pero sí todas las ciudades que se preciaban de ser de un tamaño relativamente grande, tenían los famosos rombocol, ¿cierto? Que eran unas galerías que estaban llenas de tiendas de todo tipo, y Osorno, por supuesto que contaba también con su rombocol. Y en el sótano de ese rombocol, de esa galería, había un lugar que yo frecuentaba permanentemente. Ahí veo unas caras medias risueñas, no se imaginen nada, por favor. Claro, no se imaginen esas cosas. Bueno, la verdad que lo que estaba en ese sótano, en ese subterráneo, era una librería, una tienda de libros antiguos. Y yo frecuentaba mucho porque por alguna razón siempre me llamaban la atención los textos. Además que lo atendía un señor con una barba, con lente, que para mí era un sabio griego, una especie de filósofo griego, porque claro, cualquier cosa que yo le preguntaba, él... Y en una oportunidad de las tantas que visitaba esa tienda,
siempre iba con la idea de poder comprar un libro. Y algo que no era muy raro entre los jóvenes estudiantes de esa época, normalmente no teníamos recursos, y eso era lo más normal en nosotros. Y esa vez andaba prácticamente con nada de dinero. Y yo quería llevarme un libro, entonces empecé a mirar cuál era el libro más viejo que tenía la tienda, porque yo, en mi ignorancia pensaba que era el más barato, siendo viejo. Y de pronto me encontré con este libro viejo, miren. Lo guardo como una reliquia porque claramente es muy viejo, o sea, está pegado con escos. Y lo saco y le digo, don Nicolás, me imagino yo que este libro es muy caro, es muy barato. Entonces me queda mirando y me dice, Francisco, no tienes idea de lo que tú tienes en tu mano. Entonces, explíqueme. Bueno, tú tienes en tu mano a uno de los pensadores más importantes de Latinoamérica y de Argentina, el gran José Ingenieros. Así que me dijo, llévatelo, después me lo pagas cuando puedas. Pero este libro por mucho tiempo se transformó en una especie de libro de cabecera, porque me empezó a atrapar por la profundidad de las reflexiones de este señor. Y a medida que avanzaba el evento, de pronto me acordé que tenía mi libro en la oficina, que aún mantengo, así que por eso me ausenté a retirar el texto, y me acordé de uno de los párrafos que a mí me fascinaba mucho, y pensé que aplica muy bien a lo que estamos viviendo actualmente, como grupo, como equipo, como instituto. Se los voy a compartir. Dice que los espíritus afiebrados por algún ideal son adversarios de la mediocridad. Son soñadores, pero soñadores contra los utilitarios, entusiastas contra los apáticos, generosos contra los calculistas, indisciplinados contra los dogmáticos. Son alguien o algo contra los que no son nada o nadie. Yo, mis apreciados colegas, amigos y nuevos amigos, quiero terminar para invitarlos desde esta plataforma a que volquemos todo nuestro potencial creativo para generar muchas ideas, grandes ideas. Pero no solo eso. Creo que las exposiciones, desde el doctor Mancilla hasta la última, de esta colega brasileña, más todos los aprendizajes que tuvimos con los colegas que presentaron sus proyectos, sus investigaciones, nos colocan en un escenario de retos que nos obliga a vestirnos de competencias, a arroparnos con denuedo, con vigor, para poder convencer también a los que no creen en nuestras ideas, que estas ideas son las que necesita nuestro país, que son las ideas, estas nuevas ideas las que necesita Latinoamérica. Seamos indisciplinados contra los dogmáticos, criticones y mediocres, y despertemos con vigor nuestros espíritus afiebrados y apasionados por el saber. Muchas gracias, colegas. Muy bien, con estas palabras del doctor Francisco Ganga, estamos dando por concluido este segundo encuentro de investigadores e investigadoras del Instituto de Investigación Educativa IESET Chile. Esperamos que los trabajos que acá hemos compartido, las reflexiones que hemos podido hacer y también escuchar de los distintos colegas sean un insumo y una inspiración para todo el trabajo que nos viene por delante en un país además que nos encuentra en un momento especial, ¿no? Un país que está en un momento histórico muy importante y del cual tenemos muchas esperanzas de que nos conduzca a un nuevo Chile, a una nueva etapa en nuestra historia. Muchas gracias a todos y a todas por su presencia, por sus aportes y estamos encontrándonos en una próxima oportunidad. Que tengan todos y todas buena tarde.